Nuevamente estamos con una sesión como instructora del SENA, del Centro de Servicios Financieros, Sonia Liliana Tejedor Reyes. Les quiero presentar ahora los estados financieros, teniendo en cuenta el 2649 de nuestra contabilidad de nuestros principios generales de aquí en Colombia. Vamos a mirar lo más básico del conocimiento de los estados financieros y los componentes y estructura de algunos de ellos. Si nos preguntamos para qué sirven los estados financieros, para qué los hacemos, por qué la razón o el objetivo de cada uno de ellos, podríamos decir muchísimas cosas, pero una de las más importantes es que nos proporcionan poder realizar planeación financiera en nuestras empresas. Esta planeación financiera viene porque estos estados, este balance, estado de resultados y los demás, nos arrojan información que nos ayudan a mejorar nuestra empresa, a esa solvencia económica, a mirar también en qué hemos fallado, cuáles son nuestras caídas en la empresa, nuestras ventajas y desventajas, y para así también planear entonces como nuevos mercados, nuevos objetivos que puedan salir adelante la empresa. También si recordamos un poquito el 2649, dicen que son de propósito general los estados financieros. ¿Qué quiere decir de propósito general? El hecho de que todos, absolutamente todas las personas que se acerquen a la empresa o que estén dentro de la empresa, formen parte de ella, puedan conocerlos y entender los estados financieros. Por esto se llama de propósito general. Y si nombramos o hacemos alusión un poco a las normas internacionales, nos damos cuenta que allí también nos dicen lo mismo, que tiene que ser de ese propósito general nuestros estados financieros. Bueno, también nos dicen que es para información de nuestros propietarios y acreedores de la empresa acerca de la situación actual y su desempeño financiero. Ya como le decía, pues es para todas las personas, para conocer la situación económica y financiera de una empresa. Ahora sí entremos a hablar de nuestro primer estado financiero, el balance general. Podríamos decir que es como una fotografía que muestra la posición financiera de la empresa en un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Balance general no es solo aquel que se hace a diciembre de un periodo. Balance general lo podemos estar realizando mes a mes o como nos lo solicitan también algunos bancos, de forma trimestral o de forma semestral. Cuando queremos solicitar algún préstamo, nos solicitan de esta manera los balances. Entonces, es esto, una fotografía, el saber cómo está la empresa, qué tiene la empresa. Y ese qué tiene está compuesto por un activo, un pasivo y un patrimonio. La empresa puede tener bienes, puede tener deudas y puede tener capital. Estos son nuestros tres grandes grupos que conforman el balance general. Esa ecuación fundamental de la contabilidad que nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio se cumple aquí, en este estado financiero. También nos dice que es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le deben, de lo que realmente le pertenece a su propietario a una fecha determinada. Volvemos a mirar que es como un concepto de nuestro activo, que es todo lo que le deben a él, aparte de los bienes que tiene, de las cuentas en bancos, de las inversiones, del efectivo, de la propiedad, planta y equipo, es lo que le deben, esas cuentas por cobrar, esos clientes. Eso también hace parte del balance general. Y de lo que él debe, es nuestro pasivo, todas nuestras obligaciones.
Mirando la estructura del balance general, vemos que el activo se nos divide en dos: activo corriente, activo no corriente. Igualmente el pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. Son 5 pequeñas partes que forman esa estructura del balance general. A continuación vamos a mirar qué son nuestros activos corrientes. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta clasificación de corriente y no corriente? Hablemos primero de los corrientes. Los activos corrientes son aquellos que no superan un año. ¿Un año de qué? De poder tener esa liquidez, esa solvencia, ese efectivo a favor de la empresa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, entre activos corrientes tenemos nuestra caja, nuestros bancos, que son cuentas que tenemos el flujo efectivo a la mano. No es necesario que pase un año. Lo mismo sucede con nuestras cuentas por cobrar. Pues, ¿qué empresa va a querer tener una cartera a más de un año? Sabemos que nuestra cartera máxima es a 120 días. Entonces, por esto es que hace parte del activo corriente las cuentas por cobrar, nuestros clientes, nuestras cuentas por cobrar a trabajadores. Son cuentas que se van a hacer efectivas antes de un año. Lo mismo sucede con los inventarios. Los inventarios es como un conjunto de mercancía que tenemos en una bodega y que lógicamente no vamos a dejar pasar más de un año para venderlos, para sacarlos, para ofrecerlos al mercado. Entonces, por esto también ellos hacen parte de ese activo corriente. Activos no corrientes es todo lo contrario. Si activo corriente es que se hacen liquidez a menos de un año, el activo no corriente pasa el año. Son activos, por ejemplo, pueden existir inversiones, llámese en CDTs, llámese en acciones, donde va a pasar un periodo de un año para volverse en efectivo. Puede haber un CDT a 2 años, a 3 años, unas acciones que tenemos ahí durante 3, 4 años en un grupo Aval, en un grupo de Ecopetrol, etcétera, en cualquier otra empresa. Entonces son inversiones que están a mayor de un año, pasa ese año. También tenemos nuestros activos fijos. Podemos tener nuestros computadores, nuestros muebles y enseres, equipo de oficina, terrenos, bodegas, lotes. Son activos que vamos a tener por más de un año, que de pronto no los vamos a tener a la venta en un periodo menos de un año. Entonces, por esto se hacen activos no corrientes. Pasando a nuestros pasivos, recordemos que los pasivos son nuestras obligaciones. Entonces vamos a mirar el pasivo corriente. Tienen casi la misma definición que los activos corrientes. Son aquellos también que tienen máximo un año. O sea, que antes de un año tenemos que pagar esas obligaciones. Por ejemplo, los proveedores. No nos va a aceptar un proveedor que le compremos una mercancía y se la paguemos después de un año. Eso es imposible. Lo mismo pasa con los bancos. Los bancos hay obligaciones que se pueden pagar antes de un año. ¿Me explico? Un sobregiro en un banco pues, es a menos de un año. De por sí que hasta menos de un mes nos acepta un banco un sobregiro. Con las obligaciones de los empleados, estas obligaciones también se supone que al año debemos tener a paz y salvo lo que son los sueldos, lo que son las cesantías, las vacaciones, todo esto tenemos que tenerlo a paz y salvo. Las obligaciones con el Estado, ¿cuáles son estas obligaciones? Nuestros impuestos. Hablemos aquí en Colombia del IVA, la retención en la fuente, declaración de renta, impuesto predial, impuesto de vehículos, el ICA. Son impuestos que debemos pagar antes de un año. Entonces, por eso también se define entre los pasivos corrientes.
Pasemos ahora a los pasivos no corrientes. Es todo lo contrario. Son aquellas deudas que podemos pagar a más de un año. Por ejemplo, hablemos nuevamente de los bancos. Así como hay obligaciones con los bancos que debemos pagar antes de un año, hay obligaciones que nos dan plazo de más de un año. ¿Cuántos préstamos se han tomado de los bancos a 5, a 10, a 15, a 20 años? Estos préstamos, estas obligaciones son pasivo no corriente. Igual sucede con las hipotecas. Recordemos cuántas personas tomamos préstamos hipotecarios para comprar una casa o hasta para comprar un carro. Estos préstamos siempre son a 5 años como mínimo. Entonces son pasivos no corrientes. El patrimonio. El patrimonio es la cuenta que representa los aportes del dueño o los dueños. Recordemos que una empresa puede ser de persona natural o de una persona jurídica, de una sociedad. Entonces estamos hablando, si es de persona natural, estamos hablando de un capital de una sola persona. Pero si estamos hablando de una persona jurídica, de una sociedad, entonces ya hablamos de capital jurídico, acciones, ya es diferente. Pero todo esto hace parte también del patrimonio. Allí también, en este patrimonio, incluimos las utilidades, llámense utilidades o pérdidas que haya presentado en el periodo anterior. Me explico, estamos en el 2015, entonces en este momento tenemos el patrimonio, el balance general a diciembre del 2014. Entonces en esta cuenta de patrimonio debe verse reflejada la utilidad de este mismo periodo del 2014. Y las reservas, recordemos que si son sociedades deben tener reservas también ahí en nuestro patrimonio. Entonces estos serían como los componentes que forman la estructura del balance general: el activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. No olvidándonos que este balance general cumple con la gran ecuación fundamental, que es nuestro total pasivo más total patrimonio sea igual a nuestro total activo. El estado de resultados, o antes llamado también el estado de ganancias y pérdidas. ¿Qué nos muestra el estado de resultados? Él nos da la rentabilidad de la empresa durante un periodo. ¿Qué quiere decir? Que nos muestra las ganancias o las pérdidas que pudo haber obtenido la empresa. Fácilmente podríamos decir nosotros que esta ganancia o esta pérdida se muestra tomando nuestros ingresos y restando nuestros gastos en X periodo. Pues así es. En otras palabras, es esto: tomar nuestros ingresos, nuestras ventas, todo lo que nos llegó a la empresa, llámese por servicios, por ventas, por otros ingresos, por ingresos financieros, rendimientos financieros, llámese por todos estos ingresos, le quitamos nuestros gastos, gastos de administración, gastos operacionales, gastos financieros también. Entonces, la resta de estos gastos nos da ya sea una ganancia o ya sea una pérdida. Miremos la estructura del estado de resultados. ¿Cómo se presenta un estado de resultados? Lo primero que mostramos son nuestras ventas, el valor de las ventas. A estas ventas tenemos que restarle nuestro costo de ventas, todo aquello que tuvimos que comprar de mercancías para luego venderlas. Este es nuestro costo de ventas, de esas compras. Esta resta de nuestras ventas y costo de ventas entonces nos arroja una utilidad bruta.
A esta utilidad bruta debemos restarle nuestros gastos, los gastos de administración, que ahí está incluida la parte de nómina, la parte de seguridad social, los honorarios a las personas que no estén trabajando por prestación de servicios, nuestros gastos de arriendos, todos nuestros gastos administrativos. Y nos da una utilidad de operación. A esta utilidad le restamos los gastos financieros. ¿Cuáles son nuestros gastos financieros? Es aquello que nos cobran por operaciones con los bancos. Pueden ser comisiones debido a consignaciones que hicimos de cheques de otras ciudades que nos cobran una comisión, nos cobran el 4 por mil también por retiros, nos pueden estar cobrando si estamos pagando unos préstamos, nos cobran los intereses de ese préstamo. Entonces ese valor de intereses por préstamos también van aquí, en esos gastos financieros. Restando estos gastos financieros nos daría la utilidad antes de impuestos. Entonces ya aquí esta utilidad le restamos nuestros impuestos. ¿Qué impuestos tenemos que restarle? Recordemos que en este momento tenemos que quitarle el imporrenta y tenemos que quitarle el CRE, que sumando los dos impuestos es un 33%. Es como una provisión, es como ir mirando cuánto tenemos que pagar de impuestos de acuerdo a la utilidad que nos acaba de dar. Cuando le hemos quitado estos impuestos, entonces ya nos da una utilidad neta. Ya es la utilidad que podemos presentar. Si estamos hablando de una persona natural, ya esta utilidad neta es la final para una persona natural. Pero si estamos hablando de una persona jurídica, de una sociedad, a esta utilidad nos toca restarle los dividendos. ¿Qué quiere decir esto? Nos toca, de acuerdo a las acciones que tengan los socios, mirar cuánto le corresponde a ellos de dividendos, de ganancias, por cada una de esas acciones, de acuerdo al estado de resultados. Y ya nos daría en total las utilidades retenidas. Otro estado financiero, de acuerdo a la contabilidad colombiana, es el estado de cambios en la situación financiera. Este estado de cambios nos indica cómo se modificaron los recursos y obligaciones de la empresa en el periodo. También nos muestra el movimiento de efectivo, en qué se usó y cuánto queda en comparación con el saldo inicial. Y como dato, nos dicen que no es obligatorio presentarlo. Recordemos que a las grandes asambleas de accionistas comúnmente les presentan los dos grandes estados financieros, que es el balance general y el estado de resultados. Claro está que en el informe se presentan los 5 estados financieros. Este es el número 3 que estamos viendo en este momento y a continuación vamos a presentar los dos siguientes. Pero si no se exponen estos estados financieros, al menos sí debe ir en el informe. El estado de flujo en efectivo. ¿Cuál es el objetivo de este estado? Es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Es mirar cómo le fue a la empresa, ¿no? Cómo manejó ese efectivo, en qué lo ocupó, en qué lo usó. Y el estado de cambios en el patrimonio. Este estado de cambios de patrimonio se utiliza bastante y se suele presentar también junto al balance general y el estado de resultados. Tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufren los diferentes elementos que componen el patrimonio. Es un estado que se presenta de forma comparativa para poder mirar las variaciones. Me explico. Si estamos preparando el estado de cambios en el patrimonio de diciembre a 2014, entonces debemos realizarlo comparando el de diciembre a 2013 y mirando cuáles fueron las variaciones en sus cuentas patrimoniales, en el mismo capital,
en las reservas, en las utilidades, en los superávit o revalorizaciones que hayan podido suceder. Entonces, esas variaciones son las que se presentan en el estado de cambios en el patrimonio, pues teniendo en cuenta que tiene que ser comparativo este estado de cambios en el patrimonio. Para finalizar, entonces recordemos cuáles son los 5 estados financieros: balance general, estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujo efectivo y estado de cambios en el patrimonio. Si recordamos un momento, las normas internacionales nos dicen que con estas normas desaparece el estado de cambios en la situación financiera, quedando 4 estados financieros entonces. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido esta pequeña inducción a los estados financieros según la contabilidad de las normas colombianas.